Muy buenas a todos, con este vídeo ya cierro y completo toda la serie de vídeos que he ido haciendo comparando las series de Los Anillos de Poder con La Casa del Dragón. De forma que en este he unificado todas las secciones ya colgadas en mi canal y le he añadido la última, la valoración final, donde hago una reflexión completa de ambas series y donde le pongo nota, como buen profesor, que tengo defecto profesional, a cada una de ellas. De forma que aquí ya podéis ir viendo las secciones que aparecen y el segundo exacto en el que comienza cada una de ellas. Empezaré, como no puede ser de otra forma, por la adaptación literaria. ¿Quién adaptó mejor? Después iremos a quién tiene mejores personajes, quién ha realizado mejor la inclusión en la serie, cuál de las dos series tiene una mejor puesta en escena, cuál tiene un mejor final y la que es novedosa, que no he colgado hasta ahora, que es esa valoración final que va al final del todo del vídeo. Además de poneros aquí los segundos, también en la barra, en la parte de abajo del vídeo, en YouTube, vais a poder ver exactamente en qué segundo está cada sección, de forma que si pincháis ahí abajo os llevará a la sección que queráis. Así que no me retraso más y os dejo ya con el análisis completo de Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón. Tanto Los Anillos de Poder como La Casa del Dragón son adaptaciones de grandes sagas literarias, así que creo que en esta comparación entre ambas es muy pertinente hacerse esta pregunta: ¿cuál de las dos es una mejor adaptación literaria? Para empezar el análisis voy a comenzar por lo que es la fidelidad a las obras a las que pertenecen. Y claro, aquí sí notamos una enorme diferencia. Por un lado, George R.R. Martin, el escritor de la canción de Hielo y Fuego, sí está incluido y está metido en el proyecto de HBO para la serie de La Casa del Dragón, y además está basada directamente en su obra de Fuego y Sangre. Por lo tanto, es evidente que la fidelidad de la serie a la obra va a ser bastante alta. Por otro lado, Los Anillos de Poder no tienen ni siquiera los derechos del Silmarillion, que es un poco como la Biblia en la que se basa El Señor de los Anillos y en la que se explica todo lo que es la creación y los árboles genealógicos, especialmente en este caso los de la Segunda Edad, que es la época en la que está ambientada la serie. Además, hay personajes que sí aparecen en lo que son la trilogía del Señor de los Anillos y en las películas de Peter Jackson, como son Galadriel y Elrond, que sí aparecen y sin embargo a veces guardan poca relación, mientras que por la parte de la Casa del Dragón no hay ni un solo personaje que aparezca en la serie de Juego de Tronos y aún así yo creo que el tono sí es más similar. El problema radica, por tanto, no solo en una decisión de Amazon de querer tirar por otros caminos, sino directamente en la obligación de tener que hacerlo al no haber conseguido los derechos por parte de la familia de Tolkien de todas esas historias que nos narraba el Silmarillion. Y se tienen que contentar con los anexos que vienen posteriores al Señor de los Anillos, donde se hace referencia muy de pasada a ciertos hechos, actos o personajes en los que no tienen realmente los derechos y no pueden profundizar. Por eso, alrededor de un 75% de la serie es completamente inventado y no tiene nada que ver con lo que escribió John Ronald Reuel Tolkien. Pero vayamos paso a paso, así que voy a analizar las diferencias principales que existen entre las series y los libros en los que se basan. Por un lado, en los libros de Sangre y Fuego, Alicent es 9 años mayor que Rhaenyra, mientras que en la serie da la sensación que prácticamente tienen la misma edad, y yo creo que eso genera unas sinergias entre ellas que sí son diferentes a las novelas. Por otro lado tenemos la muerte de la reina Aemma, que aquí vemos cómo fallece durante el embarazo
cuando toma la decisión Viserys de que se le haga una cesárea, sabiendo que probablemente eso cause la muerte de su esposa, cosa que no sucede así tal cual en los libros. Y por otro lado, una diferencia creo que muy sustancial es también la muerte de Rhea Royce, la esposa de Daemon, que muere en un accidente de caza en las novelas, mientras aquí vemos claramente cómo es su marido, quien, para querer influir en otras familias y conseguir más territorios y más poder, quien acaba con su vida. Y luego, por último, tenemos, por ejemplo, que Joffrey Lonmouth muere, sí, a manos de la misma persona, pero en un torneo, no ahí en la sala del trono, como sí sucede en la serie. Vamos ahora con las diferencias literarias en Los Anillos de Poder. En primer lugar tenemos aquí a Isildur, a un joven que parece que tiene unos orígenes bastante distintos al que estábamos acostumbrados, ya que él es hijo de Elendil e Isildur será quien venza a Sauron. De hecho, es quien aparece al principio de la primera película de la trilogía de Peter Jackson, La Comunidad del Anillo, arrancándole el anillo único a Sauron de un espadazo, con lo cual esos orígenes tan humildes y entrar a un barco como mozo de cuadras no nos cuadra mucho con ese origen tan real y regio y monárquico que tiene realmente Isildur. Por otro lado, vemos que en general lo que han hecho es un remix de edades y personajes, metiendo en una misma época personajes que no coincidían entre sí en esas fechas, y en algunos casos se va incluso hasta miles de años. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de los pelosos. De los pelosos, que sería como una especie de subraza de los hobbits, lo que nos dice Tolkien es que aparecerían ya en la tercera edad, para nada en la segunda, así que se está adelantando unos 3 o 4.000 años con estas criaturas. Y luego tenemos el tema de el Mithril. El Mithril, al que se le dio mucha importancia dentro de las películas, en la trilogía de El Hobbit, pero que vemos que también aparece bastante con la cota de malla, por ejemplo, que tenía Frodo, que le había regalado previamente Bilbo, pues aquí el Mithril se le da una cualidad que es completamente inventada, que es la de relacionar la luz del Mithril con la supervivencia de los elfos en la Tierra Media. Cosa que no digo que no tenga ningún sentido, lo que digo es que no aparecía por ningún sitio y que es completamente cosecha propia de la serie, y a los que somos fans de las novelas nos ha descuadrado un poco. Y por último, hay algunas relaciones de amistad que no cuadran demasiado. Por ejemplo, ese tono que se da entre Elrond y Galadriel, donde incluso parece que Elrond es mayor o más sabio, no es así. De hecho, Galadriel es tía de Elrond. Y Galadriel es un personaje tremendamente sabio, pero por su sabiduría, por su conocimiento, por su inteligencia, no por sus dotes de combate, que quizá es lo que más ha llamado la atención. Al igual que esa relación de amistad de Durin y Elrond entre un elfo y un enano, que yo creo que en la serie queda bien, pero hay que decir que eso no era así en los orígenes del Señor de los Anillos y que estos dos personajes nunca tuvieron esa relación. Y por último, quiero centrarme en lo que es la esencia de cada una de las sagas. Y aquí no solo hago referencia a los libros, sino también a la serie, en este caso, de Juego de Tronos y las películas de Peter Jackson, sobre todo la del Señor de los Anillos, porque sabemos que El Hobbit fue bastante más floja. Pues bien, lo que quiero decir es que los personajes de la Casa del Dragón a mí sí me recuerdan bastante, sí, para mí mantienen mucho de esa esencia de esos personajes traidores, esquivos, con conspiraciones. Creo que algunos todavía no han logrado empatizar tanto como lo hicieron pues esa Tyrion, ese Cersei, ese Jon Snow o esa Daenerys. Pero creo que poco a poco van construyendo esos personajes. Sin embargo, yo en El Señor de los Anillos, es decir, en este caso, en la serie de Los Anillos de Poder, aunque hay personajes que coinciden por su alta edad, como es el caso de los elfos, yo no acabo de ver
la esencia así de Tolkien, que yo creo que Peter Jackson sí reflejó a la perfección, con los pequeños cambios y matices que tuvo, como lo de quitar a Tom Bombadil entre muchos otros, pero creo que sí siempre mantuvo esa esencia de la obra de Tolkien. Y creo que no, que Los Anillos de Poder hasta ahora no ha sabido captar y dar esa épica y esa empatía y que te preocupen y te alegren los personajes y te entristezcan sus muertes como hasta ahora sí supo dar esa trilogía de las películas. Mientras que en general diría que de nuevo La Casa del Dragón gana en este apartado y creo que es una adaptación literaria no solo más fiel, sino con menos cambios y sobre todo más tirando a lo que es la esencia de la propia obra. Dentro de la comparación entre Anillos de Poder y La Casa del Dragón, nos ponemos ahora con los personajes. Y es que, aunque ambas son series muy corales, con multitud de personajes en ellas, creo que sí es pertinente preguntarse cuál de las dos series tiene mejores personajes. Por un lado tenemos claramente el protagonismo de Galadriel en Los Anillos, mientras que en Los Dragones yo creo que este triángulo formado por Alice, Viserys y Rhaenyra serían el principal y quizá en ese cuarto lugar estaría el hermano del rey, Daemon Targaryen, que formaría ese cuarteto. Pero voy a empezar ahora con El Señor de los Anillos y con el gran problema que tiene Los Anillos de Poder, y es que su protagonista principal no genera simpatía y que es muy difícil empatizar con ella. ¿Por qué? Porque han querido hacer una Galadriel no solo guerrera y luchadora, cosa que no se veía claramente en los libros y la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, sino que además es altiva, es antipática, tiene algunos diálogos impropios de un elfo, pues como cuando le falta el respeto a la reina de Númenor o como cuando le dice a Adar que no solo va a matarle, sino que va a acabar con toda su especie y a él le dejará el último. Es decir, son cuestiones que uno nunca pensaría que podrían salir de la boca de un elfo. Y al final Galadriel te cae antipática, porque es que se han empeñado a mostrarla así. Además de ella, yo me quedaría con otros 3 personajes, digamos uno por cada una de las distintas tramas que hay. En primer lugar tenemos a Elrond, que a mí como tema de casting no me gustó mucho de inicio, porque no lo relacionaba con Hugo Weaving de las películas, pero que conforme va pasando la serie, pues se le va cogiendo cierta simpatía, y creo que bien sin más. En tercer lugar tendríamos a Arondir, el elfo que fue muy polémico por su color de piel y que a mí es de los personajes que más me han gustado. Creo que sí está bien caracterizado, creo que sí es fiel al papel de un elfo, entendemos que es un elfo silvano de los bosques y que tanto sus movimientos como sus actitudes a mí me han convencido. Y en tercer lugar tendríamos a Nori, dentro de los pelosos, la gran protagonista, la que sería, digamos, como el Frodo de la actualidad y que va a tener mucha relación con el extraño, del que hablaré un poco más adelante. De momento de Nori lo que puedo decir es que como la trama de los pelosos es la que menos me ha gustado y quizá por eso me ha costado más conectar con sus personajes, que no creo que la actriz esté mal, pero en esa comparación ahí con Frodo, pues yo creo que todavía no está a la altura en esta primera temporada. En cuanto a La Casa del Dragón, si inicialmente tuviera que decir un único protagonista, probablemente diría a Rhaenyra, porque yo creo que fue quien copó los primeros episodios. Sin embargo, este protagonismo se ha ido diluyendo un poco y compartiendo, sobre todo también con Alicent, con quien tienen muchas similitudes, y por supuesto con su padre Viserys, que para mí es el que quizá ha tenido una mayor trayectoria a lo largo de la serie hasta su muerte final, casi al final de la misma. Y quizá Viserys sí me ha generado simpatía y también un poco de lástima, y tanto a Alicent como a Rhaenyra sí se le ven más esas virtudes y esos defectos, con lo cual es más fácil empatizar con ellas que por ejemplo con Galadriel, mientras que Daemon, el tío de Rhaenyra y hermano de Viserys,
pues también muestra bastantes claroscuros en ese romance inicial que parece que no va a suceder, pero con quien finalmente terminará casándose Rhaenyra y teniendo más hijos. Así que digamos que estas relaciones son bastante complejas, evolucionan bien en el tiempo, y si me tuviera que quedar con los principales de una o de otra serie, aquí claramente me decantaría por los 4 personajes principales de la Casa del Dragón. Pasemos ahora a los secundarios de ambas series. En cuanto a los anillos de poder, aquí tenemos a los 2 personajes que más intriga han generado. Por un lado tenemos al extraño, ese anciano que cae de un meteorito donde los pelosos, y que desde el principio todo indicaba que era Gandalf por estar con los hobbits y por su aspecto, y que finalmente ha sido así. Blanco y en botella suele ser leche y no era difícil de adivinar. Y a mí me ha gustado el personaje y que se genere esa cierta expectación. Por otro lado tenemos a Halbrand, ese rey de las tierras del sur, que desde el principio sospechábamos que fuera Sauron, y que eso que se encontrara casualmente a Galadriel dentro de una balsa en mitad de la nada, pues era cuanto menos sospechoso. Y poquito a poco te iban dejando unas miguitas de pan para que finalmente se confirmara que sí, que era Sauron en ese capítulo final, donde es él quien le dice a Celebrimbor cómo se deben forjar los anillos. Y a mí estos 2 personajes sí me han gustado. Por otro lado tenemos a Durin, el rey o príncipe enano en este caso, Durin IV, que veremos cómo va a tener esa relación de amistad con Elrond, muy al estilo de la que tuvieron Gimli y Legolas en las películas. Y también pues me ha funcionado esa camaradería entre ellos. Dentro de la trama de Númenor tenemos a Miriel, que es la reina regente de Númenor, y que quizá me ha gustado menos porque no he entendido varias de sus decisiones, como la de ir a la Tierra Media. No se sabe muy bien por qué, porque al final lo que hacen es salvar un único poblado y luego se vuelven. Porque dice de no quiero que nadie sepa que soy ciega, y 5 minutos después sale con una venda en los ojos. Así que quizá este personaje me ha quedado un poco extraño. Y luego tenemos a Amapola Proudfellow, que sería Poppy, que aquí claramente es Sam. Está haciendo de ese amigo, en este caso amiga inseparable de Nori, y que le va a acompañar en sus aventuras, al menos en este principio de temporada. Ya he dicho que la trama de los pelosos no me ha gustado demasiado, es la que menos me ha cautivado, pero creo que aquí Poppy, para ese papel de Sam, funciona bien, pero claro, al final todas las comparaciones son odiosas y todavía esta pareja está muy lejos de la vinculación que llegamos a tener con estos 2 personajes del Señor de los Anillos. Y por último tenemos a Bronwyn, que es una humana que va a tener un romance con el elfo Arondir, y que no entiendo tampoco cómo evoluciona su rol, porque al principio se nos presenta como una tabernera, pero casi a continuación y sin que pase nada en ello, pasa a ser como la portavoz, la alcaldesa de los humanos, y dices, ¿cómo se ha producido este salto? Luego hay un momento en el que parece que va a morir, pero todos sabíamos que eso no iba a pasar. Así que Bronwyn a mí se me queda un poco floja, y en esa relación con Arondir pues no me llama mucho la atención. Y luego por último ya del todo tenemos a la familia de Elendil, especialmente a su hijo Isildur, que sabemos que van a ser clave, porque sabemos que Isildur fue quien le quita el anillo a Sauron, como se ve al principio de las películas de Peter Jackson, pero que hasta ahora tiene un papel muy secundario y que no nos cuadra. En lo que es casting, Elendil me gusta mucho, Isildur no me gusta nada. Nos ponemos ahora con los secundarios de la Casa del Dragón, y empiezo por uno de mis preferidos, que es Otto Hightower, que es el padre de Alicent y que aquí hace de consejero de Viserys desde el principio. Tiene un parón en el que no confía en él y nos recuerda, por supuesto, al personaje de Meñique, y también un poco El Señor de los Anillos a Grima, lengua de serpiente, que recomienda mal al rey Theoden. Pero siempre tenemos que este personaje está ahí en las sombras, y es que muchas veces es quien urde las tramas. Por otro lado tenemos a Sir Criston Cole, que va dando altibajos. Empieza
empieza siendo el hombre de confianza y el amante de Rhaenyra, para después, digamos, verse despechado e irse con Alicent, pasando una década a su servicio. Aquí ya dije que no me gustaba la caracterización que le habían hecho porque parecía que no había envejecido y es un personaje al que yo no le acabo de tomar el pulso. También tenemos, por supuesto, en estos secundarios de lujo, al matrimonio formado por Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, que al principio se nos pintaban como muy principales, pero tardan en coger importancia, y lo van a ser sobre todo por los lazos familiares y en este caso por la ambición de Corlys, la serpiente marina, de que su familia sí acabe sentada en el trono de hierro. Y para terminar, quiero destacar el papel de Larys Strong, que es un poco inclasificable porque se han comparado con muchos personajes. Uno, por ejemplo, Tyrion, que está al margen de la familia, o Bran Stark por el tema de ser tullido, o Meñique por lo de conspirar en la sombra. Pero creo que es un personaje con personalidad propia y que poco a poco ha ido creando un papel redondo y de mis preferidos de la serie. Así pues, por la complejidad de los mismos en lo que es secundarios, me quedo también con los personajes secundarios de la Casa del Dragón, que creo que nos ofrecen más de lo que nos aportan los secundarios de los Anillos de Poder. Y si nos metemos ya en los personajes terciarios de los Anillos de Poder, pues podemos nombrar a Sadok Madriguera, que es el líder de los Pelosos, y que bueno, al final acaba teniendo un final honorable. O a Theo, que es el hijo de Bronwyn, y que parece que tiene algún tipo de relación al principio con esa espada de Sauron, pero que se queda a su final un poquito en el aire, y no sabemos por dónde va a tirar, pero creo que sí va a tener importancia. O la princesa enana Disa, que para lo poco que ha salido sí me ha convencido. O incluso esas brujas que están buscando al extraño, creo que le dan un toque. Pero de mis preferidos sería Pharazôn, ese consejero de Númenor que todo hace indicar que va a dar un golpe de estado. Mientras que aquí sí tenemos para acabar a personajes muy conocidos como Celebrimbor o Gil-galad, con lo cual eso al menos sí le da un aire de reconocimiento a todos esos personajes que aparecen pocos minutos en la serie. En cuanto a los terciarios de la Casa del Dragón, aquí sí tengo un problema, que es todo el tema de la descendencia. Por ejemplo, la de Rhaenyra y Laenor Velaryon, que claro, todos esos son niños que ni siquiera han nacido al principio, que luego los vemos de bebés, que les vemos crecer, que van cambiando de actores. Y esto lo que acaba haciendo es que sea muy difícil. Realmente, ¿cuántos de nosotros sabríamos decir cómo se llaman estos 4 personajes? Porque ahí tenemos a también los hijos de Daemon Targaryen, los que va a tener después Daemon Targaryen con Rhaenyra, los de Alicent. Y mira que de los de Alicent van a tener mucha importancia. Primero Aegon, que va a ser rey, y sobre todo mi preferido, Aemon, el del parche, que tiene una cara de malo que no puede con ella y que me recuerda mucho a Rochefort, el malo de los Tres Mosqueteros. Por lo tanto, quizá esa falta de reconocimiento y de empatía con estos nuevos personajes hace que en este apartado sí ponga una X e iguale los personajes terciarios de los anillos con los de los dragones. Pero si tenemos que quedarnos con la valoración final de los personajes de ambas series, sin duda me quedo con los personajes de la Casa del Dragón. Porque son más complejos, porque son muy variados, pero tienen más caras, tienen más aristas, más claroscuros, igual que su propia fotografía. Y porque creo que en su conjunto, tanto los principales como los secundarios nos aportan más que los Anillos de Poder. Así que este apartado de los personajes claramente es de la Casa del Dragón. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Entre la serie de Anillos de Poder y la Casa del Dragón, ¿cuál de las dos ha utilizado mejor la inclusión? Y ojo, aclaro que este no es un vídeo para decir cuál de las dos series ha sido más inclusiva, no es una carrera para ello, sino para determinar cuál de las dos la ha utilizado más adecuadamente. O dicho de la otra forma, cuál de las dos lo ha hecho de la forma menos forzada.
Precisamente este tema trajo mucha cola, especialmente en el caso de la adaptación del Señor de los Anillos, ya que Amazon Prime sí hizo una campaña publicitaria muy basada en la inclusión, tanto racial como de género, en este caso, en el empoderamiento de la mujer, poniendo en portada únicamente, dentro de sus carteleras, a personajes de raza negra o femeninos. Por su parte, en la adaptación de George R.R. Martin de La Casa del Dragón, aunque la publicidad no ha ido destinada por ese camino, luego sí hemos visto en la serie que trata, y además con bastante más profundidad, todos estos temas. En cuanto al tema racial, vemos cómo en Los Anillos de Poder tenemos personajes femeninos, por ejemplo, de raza negra, como Disa, la reina enana, o Miriel, la propia reina de Númenor, o Arondir, el elfo, que es puertorriqueño, al menos el actor es puertorriqueño, y luego también lo vemos en los pelosos, como es el tema de Sadok, que es el líder de la tribu, o Marigold, que sería la madre de Nori o quizá madrastra. El caso es que, aunque en Juego de Tronos, en este caso, en la Casa del Dragón, el tema racial se ve especialmente en la Casa Velaryon, tiene bastante sentido, es decir, es una familia, un apellido, una saga, los Velaryon, que comparten los mismos rasgos. Pero aquí es donde yo sí veo cómo en El Señor de los Anillos se ha hecho de forma mucho más forzada la inclusión racial, ya que vemos a la reina enana, pero no vemos más enanos de raza negra, ya que vemos a Arondir, un elfo, pero no vemos más elfos de raza negra, lo cual no tiene demasiado sentido y es como si solo hubieran querido poner estos como casos excepcionales para cubrir una especie de cupo, cosa que no tiene sentido. Si tú quieres abordar eso, pon muchos más elfos con unos rasgos raciales similares, como sí está haciendo la Casa del Dragón. Así que en este apartado yo creo que la Casa del Dragón ha tratado bastante mejor y sobre todo con mucha más coherencia todo el tema racial. Respecto al tema del empoderamiento femenino, ambas series son bastante corales, pero en el caso de Los Anillos de Poder, si tuviéramos que quedarnos con un único protagonista, probablemente fuera Galadriel. Y yo creo que a Galadriel le pasa lo que le ha pasado a otros personajes femeninos protagonistas de los últimos años, y es que apenas tienen matices, son casi perfectos, y eso al final hace que mucha gente no empatice con ellos. Le pasó a la Capitana Marvel en la película hace ya unos cuantos años y le ha pasado recientemente a Hulka en su serie. Si tú desde el primer capítulo nos muestras un personaje sin temores, sin fobias, con un poder casi absoluto y sin tener, digamos, esos miedos en los que uno pueda empatizar, te puede caer hasta mal, y Galadriel por momentos es algo altiva. Luego tenemos a Rhaenyra y a Alicent, que serían, digamos, las dos mujeres que están aspirando al trono de hierro. Y aquí en ellas sí vemos mucho más esos matices. Rhaenyra al principio es más dulce, pero vemos que conforme pasan los años se va haciendo mucho más dura y más enrevesada. Y qué hablar de Alicent, que va a llegar hasta donde haga falta para que sus hijos ocupen el trono. Y ojo, además aquí, en la Casa del Dragón, el tema central sí es el rol de la mujer en la sociedad, ya que el hecho de que una mujer sea quien ocupe el trono sí puede ser un problema para el pueblo que no lo admite. Con lo cual, mientras la Casa del Dragón trata este tema de forma directa y además con personajes que sí nos pueden ofrecer más matices y nos pueden caer mejor o peor, Los Anillos de Poder sí que cogen a algunos personajes femeninos, les empoderan, como la mencionada Galadriel o como a Miriel, la reina de Númenor, pero no consiguen crear esa simpatía, no consiguen que empaticemos con ellos, con lo cual yo creo que en este apartado, de nuevo, la Casa del Dragón lo hace mejor.
Y por último, en el apartado LGTBI, aquí directamente los anillos de poder optan por no tratar ese tema. Y me parece bien, sobre todo me parece bien si lo que lo vas a hacer es de forma muy forzada, ya que si leemos los libros de Tolkien o vemos las películas de Peter Jackson, no son unas películas donde especialmente el tema sexual o las relaciones de cama tengan importancia. Si vemos, por ejemplo, esas casi 9 horas de Peter Jackson, no se ve ningún desnudo. Sin embargo, en lo que es todo el universo de Juego de Tronos, sabemos que el tema sexual es algo casi de vital importancia. Y aquí, en esta serie, han querido tener el personaje de Laenor Velaryon, que es homosexual y que se casa con Rhaenyra, sabiendo ambos cómo está la situación, y que va a tener como amante a Carl Correy. Aquí hay quien ha criticado el hecho de que esta pareja de gays haya sido, digamos, vilipendiada o tenga un mal final. Pero claro, es que estamos hablando de una saga donde en general la gran mayoría de personajes tienen un final muy dramático y funesto. Con lo cual, si esta pareja hubiera, digamos, tenido un desenlace como de un final muy feliz de cuento, quizá es donde habría chirriado más. Pero a mí como espectador, lo que ha pasado con ellos, y ya no entro en más spoilers, sí me cuadra dentro de lo que es el tono de la serie. Por lo tanto, a nivel general, en cuanto a la inclusión, creo que en Los Anillos de Poder tiene menos influencia en lo que es en la trama, pero cuando la utiliza lo hace de una forma muy forzada, y creo personalmente que Amazon Prime se equivocó al tirar la campaña de marketing hacia ese lado, mientras que por el otro lado, en La Casa del Dragón, el tema inclusivo es parte importante del argumento, sobre todo el tema de la mujer y su rol en la sociedad, y no chirría y no descuadra porque estaría bastante bien integrado en lo que es la trama. Así que, en el apartado de quién realiza una mejor inclusión y menos forzada, claramente, de entre las dos series, gana La Casa del Dragón. Vamos ahora con una de las secciones en las que más han destacado ambas series, y es en la puesta en escena. ¿Qué entiendo por puesta en escena? Bien, pues voy a analizar 4 secciones. La primera sería la de la fotografía, la segunda, la intro de cada una de las series, después el vestuario y por último, los efectos especiales. De esta forma podré responder adecuadamente a la pregunta de entre Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón, ¿cuál de las dos series tiene una mejor puesta en escena? Comencemos entonces por la fotografía de Los Anillos de Poder, que aquí yo creo que sin duda estamos en el punto fuerte de la serie, es decir, el apartado visual. Cada una de las escenas son como grandes cuadros, es que uno podría estar durante horas contemplando una sola de esas imágenes, con el encuadre, con la luz, con la belleza que desprenden todos esos paisajes, la puesta en escena, la composición de los personajes, como aquí vemos por ejemplo a esa Galadriel en la nieve, o esta de aquí con esas lámparas perfectamente iluminadas en el hogar de los elfos, o aquí también con Galadriel, con esos fondos que parecen sacados, pues eso, de esas grandes portadas de los libros antiguos del Señor de los Anillos, le dan a la serie un empaque y sobre todo una belleza sobrecogedora. Por lo tanto, Los Anillos de Poder destaca sobre todo en esas tomas de paisajes abiertas, como por ejemplo la llegada a Númenor, pero que en general es muy luminoso, es muy bello y sobre todo con muchos exteriores, que es casi al contrario de lo que le ocurre a La Casa del Dragón, donde la gran mayoría de tomas son de interior, dentro de los palacios, de los lugares más oscuros, y cuando aparece la luz, suele aparecer de una forma con claroscuros, proyectando sombras sobre los personajes, que en este caso le va mucho mejor a la serie porque coge un poco esa esencia de esos personajes con bondades, pero también con cosas interiores que ocultar, con ciertas maldades, con lo cual de por sí la serie se presta mucho al claroscuro. Y
a veces a esas atmósferas opresivas de los interiores. Y estando las dos muy bien, y estando las dos queriendo captar un poco la esencia de sus series, yo creo que aquí sí, por la belleza de todas esas imágenes que parecen cuadros, me quedo en fotografía con Los Anillos de Poder. Y si estamos haciendo referencia a la puesta de escena, por supuesto tenemos que hablar de las intros. En primer lugar, la de Los Anillos de Poder, yo creo que ha querido hacer algo un poco diferente con esas imágenes, empezando pues como con la arena o con la tierrecilla, que va formando esas imágenes a través de las vibraciones, que es cuando uno pone como una plancha caliente y la propia arena va formando dibujos. Y además a partir de ahí vemos cómo se van creando, por ejemplo, esos 9 círculos que serían los 9 anillos de los hombres. Y luego tenemos que aquí la banda sonora está creada por Howard Shore, el mismo que hizo la banda sonora de la trilogía de Peter Jackson, que creo que sí está bien, pero le falta un poquito de épica, de mayor empaque. Mientras que a las imágenes, pues cuando uno las ve por primera vez, la verdad es que le cuesta un poco llegar a ciertas conclusiones. Sí, se ve la arena negra, cómo va introduciéndose entre la blanca, en referencia clara a lo que sería Melkor o Sauron, el mal, dentro de esa música original de Ilúvatar. Pero lo dicho, yo creo que le falta un poco de punch a la banda sonora y a la intro de Los Anillos de Poder. Y por otro lado tenemos una intro bastante más clásica o reconocible. ¿Por qué? Porque La Casa del Dragón sí ha mantenido la misma sintonía de Juego de Tronos. Y claro, yo creo que eso para los espectadores sí que es un punto a favor. Pongo por ejemplo, yo cuando veía las nuevas películas de Superman, la de The Man of Steel, yo sí quería que sonara la fanfarria de Superman, la de Richard Donner, la que todos los fans reconocen. Y eso me falta un poquito en Los Anillos de Poder, y eso sí está aquí claramente en esta intro. Con lo cual, han querido jugar un poco con esa sangre. Recordemos que la serie se basa en Sangre y Fuego, en ese libro de George R.R. Martin, y han querido contar toda la historia de la casa Targaryen a través de la introducción, dando a entender que todo está lleno de sangre y que todo acaba al final en el fuego. Ese fuego valirio donde se funde al final con esos dragones, siendo así también bastante representativo de la serie. Por lo cual, por lo reconocible que es y porque me parece más épico, aquí me quedo con la intro de La Casa del Dragón. Pasemos ahora a lo que es el vestuario de la serie. Y es que en ambas superproducciones han dejado el resto en los detalles. En Los Anillos de Poder lo vemos en todo, en las armaduras, en las joyas, en la vestimenta, en la decoración incluso que tienen los pelosos en las cabezas, en los trajes, en todo. Hay un detallismo en Los Anillos de Poder, en todo lo que es el vestuario y la uniformidad y la caracterización de los personajes, que es sencillamente brutal. Mientras que en La Casa del Dragón no brilla tanto quizá esa decoración. Sí hay armaduras muy chulas, como la de Daemon Targaryen que vemos al principio de la serie, pero en general el tono de la vestimenta es algo más discreto, en algunos casos hasta neutro. Mientras que en Los Anillos de Poder, quizá porque como está dividida la serie en 4 tramas distintas, son muy reconocibles cada uno de los personajes por su caracterización para distinguirlos bien de los otros. En La Casa del Dragón quizá no se ve tanta esa diferencia, y teniendo un buen vestuario no llega a la altura y al nivel de Los Anillos de Poder, que sí se queda con el apartado de vestuario. Vayamos por último a los efectos especiales, y aquí yo creo que brillan las dos. Queda muy evidente en los efectos especiales que Los Anillos de Poder es la serie más cara de la historia, que tiene un presupuesto mayor que cualquier superproducción de Hollywood si contamos la temporada completa. ¿Y dónde se ve esto? Bueno, pues por ejemplo en el estallido del volcán, que, spoiler por supuesto, es lo que va a formar Mordor, o la magia que utiliza el anciano contra esas brujas, o también simplemente en el CGI de las ciudades que aparecen, esa Valinor, esa Númenor o esas casas élficas
que evidentemente están hechas con efectos especiales, pero que no se notan y que queda una factura extraordinaria. Por su parte, está claro que en la Casa del Dragón, donde se han dejado toda la pasta es en los dragones, porque están excepcionalmente bien hechos hasta los detalles, los movimientos cuando lanzan fuego. Yo creo que aquí sabían que este tenía que ser un punto clave de la serie, que si los dragones cantaban eso va a quedar muy mal en pantalla y que buena parte del presupuesto ha ido ahí y les quedan muy bien. Además también tienen sus ciudades, que por supuesto tienen su parte de CGI e incluso el maquillaje de algunos personajes que aquí yo creo que sí han patinado, porque hay momentos en los que cuando pasan 10 años, ¿vale? Hay personajes que sí, como Viserys, se ven bien caracterizados, pero no así su hermano Daemon, o el guardia real, que parece que de una década a otra, para él, solo ha pasado una semana, para ese amante de Rhaenyra. Con lo cual, yo creo que aquí, en general, si me tengo que quedar con una serie en efectos especiales, sin duda, me quedo con Los Anillos de Poder. En resumen, podemos decir que la Casa del Dragón vencería en lo que es la intro, mientras que Los Anillos de Poder, esa enorme superproducción, si en algo destaca es en todo lo que gana, en fotografía, en vestuario y en efectos especiales, que no me quiero dejar la caracterización de los orcos, que son también una auténtica maravilla. Por lo tanto, en general, en lo que es en puesta en escena, creo que este es el punto fuerte de la serie en la que se basa todo el tema de Tolkien, así que la puesta en escena es para Los Anillos de Poder. Una vez ha finalizado la primera temporada de ambas series, cabe preguntarse cuál de las dos ha tenido un mejor final, Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón. En este vídeo daré mi opinión al respecto. Para ello, antes voy a analizar el guión de ambas series, ese argumento en el que se han basado. En primer lugar, me pondré con Los Anillos de Poder, que ha estado pilotada por J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners que la verdad bastante desconocidos, ya que no se habían encargado hasta ahora de dirigir o de producir ninguna serie o película. Y aquí ya vemos una apuesta bastante arriesgada de Amazon al dejar un proyecto multimillonario en personas que hasta ahora no tenían experiencia, y esto quizá también se ha notado al final. Pero vayamos con lo que es el guión de la serie, que está dividida en 4 tramas claramente diferenciadas. En la primera tendríamos a Galadriel, que vemos como al principio está buscando a Sauron y se desespera, hasta el punto que Gil-galad la manda directamente a Valinor de vuelta a casa, pero ya al final decide volver, cruzando a nado un océano enorme, y se topará finalmente con un desconocido Halbrand, con quien finalmente irá a Númenor, y ahí se verá la trama pues con la reina de Númenor y con todo lo que ocurrirá hasta llegar después a la Tierra Media. Por otro lado tenemos la trama de los enanos, en la que primero tendríamos a Elrond como el elfo que va a visitarles, y ahí nos encontraríamos con Durin IV, que es el príncipe, hijo de Durin III, que es el rey. Y esta trama, por supuesto, va a tener una relación directa después con la Forja de los Anillos de Poder, y aquí van a sacar el tema de el mithril como ese material mágico que necesitan los elfos para sobrevivir en la Tierra Media, que como ya dije era completamente inventado. La tercera trama va a girar en torno a Arondir, ese elfo silvano que va a tener que proteger a un poblado de un ataque de los orcos, y donde ya más o menos a mitad de la serie nos va a aparecer el personaje de Adar, que podremos confundir inicialmente con Sauron, pero que sabremos que no es, y que es, digamos, un elfo que se ha tornado oscuro. Y por último tendríamos la trama de los pelosos, que esta yo creo que es la que se ha quedado más descolgada y la que menos ha gustado, al menos desde luego en mi caso, ya que no se relaciona en ningún momento con las otras 3 tramas. Es decir, que si esta trama entera no hubiera aparecido en ningún momento en toda la serie, no habría afectado en absoluto a las demás.
Las otras 3 sí se van a ir entrelazando y esto lo analizaré ya cuando me ponga con lo que es el desenlace en sí de la serie. En cuanto a la Casa del Dragón, más que por tramas diferenciadas, aquí podríamos distinguir por familias o casas. En primer lugar, por supuesto, tenemos a la familia Targaryen, que estaría compuesta pues, por Viserys, por su hermano Daemon y por su hija Rhaenyra, que en un principio van a ser quienes copen todo el protagonismo de sobre todo esos primeros capítulos. Pero por otro lado tenemos también a la familia Velaryon, que van a tratar de ascender al poder, que van a estar despechados porque a ella no le han querido dar el trono antiguamente y que se considerarán como los verdaderos elegidos al mismo. Paralelamente contamos con la familia Hightower, que por un lado tenemos a la mano, a Otto Hightower, y en segundo lugar a su hija, a Alicent, que se va a relacionar directamente con el rey, ya que cuando éste quede viudo, se acabará casando con él, tras previamente haber conseguido su favor. Y por otro lado tenemos ya de forma un poquito más secundaria a la familia Strong, donde no solo tendremos al tullido que va a enredar todo el rato, sino que también tendremos después al amante de Rhaenyra, con quien tendrá 2 hijos. Y precisamente es en la descendencia donde va a ir recayendo el protagonismo conforme avanza la serie, ya que personajes como Alicent, Rhaenyra o Viserys van a dejar paso a sus hijos, sus vástagos, que seguirán siempre en esa lucha de poder para ver quién ocupa el trono de hierro. Con lo cual, más que tramas distintas, sería como una misma trama, pero con distintos personajes que se van incorporando a la misma, con lo cual nunca tenemos la sensación de que nos estén contando algo intrascendente, porque todo lo que aparece en pantalla tiene sentido y tiene peso dentro del guión de la serie y del argumento principal. De esta forma, en los últimos capítulos vamos a encontrarnos como los hijos de Rhaenyra, que serían Jacaerys, Lucerys y Joffrey, que supuestamente los tuvo con Laenor Velaryon, pero que realmente son de Strong, van a crecer mucho en importancia, así también como los que tiene con Daemon Targaryen, es decir, su tío, que van a llamarse Viserys y Aegon. Entiendo sobre todo las confusiones que puede haber con los nombres, ya que hay varios que se repiten, como el de Aegon, ya que por el otro lado tenemos a Aegon Targaryen, que es el hijo de Viserys y de Alicent, y que va a ser quien finalmente ocupe el trono de hierro en el capítulo 9 de la primera temporada, y tiene ahí como hermanos a Helena y a Aemon, que es el del parche en el ojo. Y por otro lado tenemos como hijos de Daemon y de Laena Velaryon a Baela y a Rhaena. Todos ellos, condicionados e impulsados por sus padres, serán quienes luchen por ese poder, por quedarse con el trono de hierro y al final por ver ese juego de tronos entre las distintas casas y sus diferentes personajes. Vayamos ahora sí al desenlace de la primera temporada de Los Anillos de Poder. Galadriel finalmente ha convencido a Míriel, a la reina de Númenor, en ir a la Tierra Media porque está en peligro, ya que la sombra de Sauron se va extendiendo. Y ahí lo que descubren es a Adar y a este ejército de orcos que finalmente harán explotar el volcán con el que se creará Mordor, y que hará que expulsen a todos esos ciudadanos del poblado, relacionando así también la trama de Galadriel con la de Arondir. Como Halbrand va a quedar malherido, Galadriel se lo tendrá que llevar al reino de los elfos junto a Gil-galad para que acabe conociendo a Celebrimbor o Celebrimbor, y que junto a este le convenza para forjar los anillos de poder, y aquí quede ya claro y muy evidente que Halbrand, como sospechábamos, es realmente Sauron, que ha estado engañando a Galadriel y que la ha manipulado para ir llevándola a todos los sitios, hacer creer que era el rey de las tierras del sur, pese a que ese linaje hacía 1000 años que había desaparecido, y ahora sí formar los anillos. La única aportación de Galadriel será decir que en vez de ser 2, que mejor sean 3 anillos para conseguir un equilibrio.
Y por otro lado, relacionado precisamente con lo que es el mithril y la forja de los anillos, tenemos en el capítulo anterior como Durin III no está de acuerdo en compartir el mithril con los elfos, se enfada con su hijo Durin IV y le destierra. Y cuando deja caer esa hoja podrida por el agujero donde está el filón de mithril, lo que vemos es que abajo ya está el Balrog despierto, en un cliffhanger de manual en el penúltimo capítulo. Y todos esperábamos a ver la que iba a liar el Balrog en el capítulo 8, y para mi sorpresa no apareció. Y para mí esto es un error. Si tú quieres enseñar al Balrog de Moria, pero no darle después importancia en esta temporada, enséñamelo al final del último capítulo, porque si no me voy a pasar todo ese capítulo esperando a que salga él o a saber qué pasa con Durin, pero esta trama la abandonan por completo en el último capítulo y ya tendrá que ser en la siguiente temporada cuando sepamos algo más de lo que pase con los enanos y con el Balrog. Lo que sí nos enseñan es la trama de el anciano o el extraño, que todos intuíamos que podía ser Gandalf, que al principio del último capítulo juegan al despiste diciendo que es Sauron, pero no colaba, y aquí se va a enfrentar él a las tres brujas que en realidad venían como a adorarle y a considerarle el elegido, es decir, creían que él era Sauron. Sin embargo, él va a recuperar un poco de su conciencia y de su magia. Van a decir, es un Ishtar, es un mago, vamos, blanco y en botella, sigue siendo Gandalf, las va a vencer con su magia y al final acabará terminando por confirmar que él es Gandalf cuando le diga a Nori aquello de déjate llevar por tu olfato cuando tengas dudas, que es exactamente lo que Gandalf ya le dijo a los hobbits en El Señor de los Anillos. Le toca ahora el turno al análisis del final de La Casa del Dragón. Todo empezaría al final del octavo capítulo, cuando Viserys, agonizando, cree que está hablando con su hija Rhaenyra, pero en realidad es Alicent, y le manda un mensaje que ésta malinterpreta y entiende que quiere que su hijo Aegon sea rey. Un Aegon que hasta ahora no ha mostrado ningún interés en serlo, que de hecho ha tenido una vida bastante disoluta, pero que al final se va a ver empujado a enfundarse la corona negra frente a todo el pueblo de Desembarco del Rey. Esto va a tener como consecuencia, primero, un distanciamiento entre Alicent y su padre Otto, y sobre todo cómo va a afectar esto a Rhaenyra, ya que Rhaenyra en un principio debería declarar la guerra, cosa que por supuesto quiere hacer Daemon de inicio, pero ella, que es más prudente, dice que todavía no, que no va a ser ella quien inicie la guerra. Así que ya en ese capítulo 10, cuando Otto Hightower va a verles a Rocadragón y les pide las condiciones para que acepten a Aemon Targaryen como el nuevo rey, ellos van a rechazar, pero no van a ir a la guerra. Ahí irán la familia Velaryon a mostrar su apoyo. Y aunque lo dicho, Daemon quiere declarar ya la guerra e ir a la batalla, lo que va a terminar haciendo es buscar más dragones. Así que vemos esta escena en la que se va por el dragón Verbitor, que tendrá importancia, pero ya en siguientes temporadas. Por otro lado, lo que va a hacer Rhaenyra es buscar más apoyos dentro de todo lo que es el territorio, antes de irse a la guerra sin saber realmente quién tiene a su favor o quién tiene en su contra. Ahí sus propios hijos, Lucerys y Jacaerys, van a pedir que sean ellos con sus dragones quienes vayan a visitar. Jacaerys irá al norte a ver a la familia Stark y Lucerys, con su dragón Arrax, irá a Bastión de Tormentas. Ahí se va a encontrar con Aemon, que se la tiene jurada, que le va a pedir que se arranque un ojo que él no va a querer, y luego cuando se monte en su dragón, él irá con el inmenso dragón Vhagar a asustarle. En un principio parece que quiere matarle, pero luego queda claro que no. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que Vhagar, y este es un gran spoiler, tome el control, pase de el propio Aemon y se coma vivo a Lucerys y a su dragón Arrax. Y esta de aquí es la cara que uno pone cuando sabe que acaba de empezar una guerra. Porque es exactamente lo que pasa al final de la temporada, que
Daemon Targaryen le dice a Rhaenyra que su hijo ha muerto a manos de los otros, y simplemente con darse la vuelta y con ese primer plano y esa cara de Rhaenyra queda claro que este es el comienzo de la guerra. Una guerra que se lleva fraguando durante estos 10 capítulos y que son un perfecto colofón a esta primera temporada. En conclusión, como resumen del final de ambas series, podemos decir que Los Anillos de Poder es una serie más predecible, aunque paradójicamente se esté inventando la gran parte del argumento, ya que no se está basando en los escritos de Tolkien. Mientras que La Casa del Dragón, que sí está escrita y en la que encima ha participado George R.R. Martin, para aquellos que no han leído los libros, pues resulta mucho más impredecible, porque sabes que puede morir cualquier personaje y que puede pasar cualquier cosa. No así en Los Anillos, donde sabes que hay personajes que primero no pueden morir porque sabes que van a estar después en El Señor de los Anillos, y segundo porque la serie es bastante más blandita en ese sentido. Además, para mí, Los Anillos de Poder queda todavía como una presentación de personajes donde la trama no avanza demasiado, mientras que la acción en La Casa del Dragón avanza durante 28 años en esta primera temporada, y de un capítulo a otro siempre pasan cosas, y en los propios capítulos la trama va avanzando a veces hasta de forma vertiginosa, tanto que cuesta quedarse con los nuevos personajes. Y en lo que es ya el final, yo me hubiera quedado más contento si la última escena de Los Anillos de Poder hubiera sido el Balrog saliendo de Khazad Dûm y diciendo: aquí estoy yo y aquí os vais a enterar en la segunda temporada, pero eso nos lo meten en el penúltimo capítulo y no tiene ninguna relevancia en el último, mientras que creo que el colofón de la Casa del Dragón es bastante más potente, con esa mirada final de Rhaenyra, y sin que haga falta decir nada, sabes que se acaba de declarar ya oficialmente la guerra. Por todo ello, considero que entre las dos series me quedo de nuevo con La Casa del Dragón como el mejor final de ambas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo en esto? Pónmelo en los comentarios. Y pasamos por fin a la valoración final. Voy a entrar de lleno primero en Los Anillos de Poder. Lo primero que tengo que decir es que sí, se nota que es una superproducción, pero donde menos han invertido era quizá en la parte más importante de todas, que es en el guión. Creo que lo que le falla a esta serie es la estructura, que han contado con unos showrunners con poca experiencia y que quizá se tendrían que haber dejado asesorar más, por ejemplo por Peter Jackson, que se ofreció a ellos, con lo cual va a haber algunas cosas que no nos cuadren y que flojen. Eso sí, con un dinero muy bien invertido en otras cuestiones que quizá le tenían que haber dado la misma importancia al guión, porque la tiene y mucho. Por otro lado, a mí la serie me parece que tiene una falta de épica y en ocasiones diría hasta de alma. No hay una sola escena en toda la serie que me haya levantado del sofá, que me haya erizado los pelos del brazo. Es decir, yo recuerdo la carga de los Rohirrim en El Retorno del Rey, en las películas de Peter Jackson, y todavía hoy, viendo esa escena descontextualizada, se me pone la piel de gallina. Y aquí ninguna escena ha conseguido un sentimiento ni siquiera parecido a ese. Además, la impresión que me da es que se han tomado esta primera temporada entera como si fuera eso, la presentación, lo que es la estructura de esas 5 temporadas, donde basta simplemente con presentar un poco a los personajes y las situaciones en las que está cada uno de ellos. Pero la trama avanza muy poquito en esas 4 tramas distintas, que además, al estar desconectadas entre sí e incluso ni siquiera llegar a ligarse la de los pelosos y el anciano, nos queda como cosas muy deslavazadas. Otra de las críticas que se le ha hecho a la serie, y con la que estoy bastante de acuerdo, es que es excesivamente políticamente correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, creo que Amazon se equivocó gravemente en basar toda su campaña publicitaria en el tema de la corrección política, es decir, en dar una mayor visibilización a la mujer o al tema racial. ¿Por qué? Porque veíamos carteles
donde en lugar de utilizar a personajes como Halbrand o como el anciano, que sí tienen bastante importancia, metían a Disa, la princesa negra enana, que luego la realidad es que no ha tenido ninguna jerarquía dentro de la serie. O Sadok, el líder de los pelosos, que es un personaje muy terciario. Y una vez visto la serie, da toda la sensación que estaban simplemente como para rellenar ese cupo que quería hacer Amazon de inclusión. Porque además, yo lo dije en la parte de la inclusión, que es forzada, porque aparece Arondir, pero no aparecen más elfos negros. Aparece Disa, pero no aparecen más enanas o enanos negros. Con lo cual, está demasiado metido con calzador. Y queriendo contentar a todo el mundo, lo que han conseguido en este sentido es enfadar o descontentar a mucha gente. Además, en comparación con La Casa del Dragón, Los Anillos se me queda un poco infantil. Cierto es que las películas tienen ese toque un poco infantil, pero es que aquí sabemos que hay personajes a los que no les va a ocurrir nada. Y no hablo solo de Galadriel o de Elrond, que sabemos que sobreviven y que les veremos en la trilogía posterior, aquí tengo la de El Señor de los Anillos, sino hablo, por ejemplo, del caso de Bronwyn. Cuando parece que va a morir porque una flecha le ha atravesado el hombro a esa mujer que es la amante de Arondir, a todo el mundo le quedaba claro que bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia Bronwyn iba a morir ahí. Y me recordó un poco el caso de series como Obi-Wan Kenobi, donde, por ejemplo, ahí teníamos el personaje de Riva, que era esa mujer de raza negra, que en un principio era la enemiga de Obi-Wan Kenobi, y tú, simplemente por ver esa presentación y ese primer capítulo, conoces el arco completo de ese personaje, que sabes que en ninguna circunstancia y bajo ninguna oportunidad va a poder morir, pero que además sabes que va a tener un final de redención. Con lo cual, lo políticamente correcto, lo que muchas veces ha terminado, es con la intriga, con el suspense de qué va a pasar en algunas situaciones o contexto, lo que hace a la serie en algunas circunstancias tremendamente predecibles. Y siendo una serie que tiene la libertad creativa que se está tomando, ya que no tiene los derechos del Silmarillion, que lo tengo por aquí, por cierto, y que pueden inventarse ciertas cosas, Leche arriesga un poco más, que pueda morir un personaje de los protagonistas, alguien que realmente te afecte, un Boromir, como pasa en la Comunidad del Anillo, pero aquí han ido un poco a lo facilón y un poco también a lo infantiloide. Eso sí, si algo tenemos que aplaudir en la serie, desde luego es la puesta en escena. Ya lo dije también en esa sección, la fotografía es sensacional, los encuadres, la iluminación, el vestuario, en todo eso le doy un sobresaliente, un 10, y si no, estaría cerquísima de la máxima nota. Y eso, a la postre, va a hacer sin duda que suba la valoración final. Por lo tanto, si me tengo que quedar con una cifra, con un número, con una nota que yo le pondría a la serie, la nota es un 6. Y un 6 aclarando que para mí suspende en guión, que tiene unos personajes bastante ramplones y que estaría más bien cercana al 4, 4,5, si no fuera por la excelente factura que tiene. Una factura que no vimos en series recientes como en Hulka o en Obi-Wan Kenobi, que tiene momentos de CGI un poco sonrojantes. Pero aquí, como cada escena se nota que está con un dinero muy bien invertido, le sube la nota a ese 6, que podría no merecerlo, pero mira, solo por el disfrute visual se lo pongo encantado. En cuanto a la valoración final de la serie de La Casa del Dragón, he de decir que para mí es una serie que ha ido de menos a más. Y no es que haya empezado especialmente floja, sino que con tanto personaje nuevo y un poco descontextualizado, y acostumbrado uno a los de Juego de Tronos, pues parece que te va costando un poquito ir empatizando con cada uno de ellos. Hasta que al final yo creo que si consigues meterte en la serie, vas cogiéndole cada vez más cariño a alguno de ellos. También he de que decir que es evidente que muchos de estos personajes parece que tienen correspondencias con la serie anterior, es decir, con la de Game of Thrones, donde, por ejemplo, Rhaenyra sería claramente Daenerys,
Viserys sería una especie de Ned Stark, muriendo además los dos en esta primera temporada. Otto Hightower sería claramente Meñique, conspirando siempre en la sombra. Daemon sería una especie de Jon Snow, al menos por el tema del combate. Y Alicent sería bastante parecida a Cersei. ¿Pero qué me falta? Me falta quizá el carisma de un personaje como Tyrion. Y eso todavía no lo ha conseguido la primera temporada. Uno que rompa, que se quede con la serie, que digas, este es mi personaje preferido. Y a mí todavía no hay ninguno que me haya conseguido conectar hasta ese nivel. Creo que en parte esto se debe a ese paso de los 28 años que ocurren durante el transcurso de toda la serie. ¿Por qué? Porque personajes principales como Rhaenyra y como Alicent cambian de actriz. Y ojo, no lo digo que las nuevas actrices lo hagan mal, y lo entiendo y hasta lo aplaudo, pero no puedo remediar el hecho de que me cueste un poco empatizar de nuevo con esas actrices. Es decir, no me imagino en Juego de Tronos a Daenerys con una actriz distinta que no sea Emilia Clarke, y yo creo que a los fans generales les habría costado también un poco hacerse con esa otra cara nueva. Y si tenemos en cuenta que transcurren 28 años y que además cada capítulo te van introduciendo a personajes nuevos y que encima tienen nombres hasta parecidos, porque hay dos Aegos, un Aemon, Rhaenyra, Alicent, Rhaenys, es decir, Colrys. Es que es muy complicado quedarse al final con todos los nombres. Yo he tenido que ir apuntándomelo y mirándomelo. Y yo creo que eso lo que hace es que todavía te sea un poco complicado poder empatizar con alguno, porque es que los que son hijos de Rhaenyra o de Alicent, pues casi en cada capítulo es un actor distinto, porque van mostrando su evolución. Así que hasta que no se asiente a lo mejor alguno de estos nuevos personajes, no podré empatizar con ellos como lo hice con algunos de la serie anterior. Una de las cosas que más me gustan de esta serie es que me parece que es bastante más adulta que Los Anillos de Poder. Y ojo, que no lo estoy diciendo por los contenidos de violencia o de sexo, sino que lo digo porque no se casa con nadie y es una serie que parece que se atreve con todo. Mientras Los Anillos de Poder parece que no ha querido pisar ningún callo ni molestar a ningún colectivo ni ningún grupo, cosa que ya he dicho que al final lo que ha conseguido es molestar a otros muchos, lo que hace Anillos de Poder es que le da igual si esa persona es un hombre, si es una mujer, su raza, su preferencia sexual. Yo creo que trata a todos los personajes por igual, independientemente de estas cuestiones. Y para mí esa es la verdadera igualdad. Y puede morir igual Viserys, que es un anciano, que Lucerys, que es un niño. O Joffrey Lonmouth, que es el amante homosexual del príncipe, del marido de Rhaenyra, muere durante una cena ahí en mitad de la sala del trono. Y no buscan unos finales felices, ni buscan acomodar a la gente o evitar incomodar, sino que tratan a los personajes independientemente de su raza, de su sexo o de su condición sexual, como creen que deben de ser tratados. Y eso es tratar a la audiencia como personas adultas. Y eso es lo que genera esa sensación de que pueda morir o le pueda pasar algo a cualquier personaje, cosa que no sientes en ningún momento con la serie de los Anillos. Además, los efectos especiales quizá no llegan al nivel de los Anillos de Poder, pero también son muy buenos. Los dragones están increíblemente bien hechos. La fotografía, con esos claroscuros que delatan el carácter de los personajes, creo que también está muy conseguida. Y lo dicho, igual no llega al 10, pero al 9 tranquilísimamente que sí. Por todo ello, es una serie en la que cada vez que acaba un capítulo tienes ganas de más. Y ahora que ha terminado la primera temporada, con esa mirada profunda de Rhaenyra queriendo decir guerra con todo su ser, pues uno quiere ver la segunda temporada y las que se van a liar ahí. Y ojo, que yo no me he leído los libros. Sí lo he hecho con el caso del Señor de los Anillos, de los cuales soy más fan, pero en este caso yo he disfrutado más la serie de La Casa del Dragón. Por eso su nota es un 8, 2 puntos más
que la serie de los Anillos de Poder, y no le doy más quizá porque todavía con los personajes principales, como ya he dicho, no he empatizado tanto como lo pude hacer con esa Cersei, con ese Jon Snow, o desde luego con Tyrion, como sí lo hice. Y ojo, que a lo mejor sí llego en temporadas posteriores a ese nivel de empatía, pero tendrá que esperar. Así que de momento este notable alto me parece la nota más ajustada para la serie de La Casa del Dragón. Esta es mi opinión y estas son mis notas. Ahora dime y ponme en los comentarios qué nota le pondrías tú a cada una de estas series. ¡Hasta pronto!